tiempo a nuestra amada pastora Maribel Reynoso, que nos va a compartir la palabra de Dios el día de hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El Señor está aquí, amén. Yo dije, híjole, Señor. Sentía que iba a danzar en el espíritu y dije, las sillas me van a estorbar. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor, el Salmo 41:9. El tema de hoy se llama la vida de Judas Iscariote. Gloria a Dios. Amén. Bendito es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ya estamos ahí? Amén. Se le honrando al Padre, al Hijo, en comunión con su Santo Espíritu. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, mi Dios amado, escudriñar tu palabra. Háblanos, Señor. Ilumínanos, enséñanos, Padre, que seas tú, Señor, hablando a cada vida, a cada corazón, Señor. Vengo yo, pero que seas tú hablándonos, Padre, en esta preciosa hora, Padre. Te pido, Padre, que todas nuestras mentes sean cautivas a la obediencia de tu bendita y santa palabra, Señor. En tus manos está ese tiempo en el cual, Señor, te rogamos, Señor, que nos des el entendimiento, el discernimiento, Señor, para atesorarla, Señor, y dar fruto al 100 por 1 para tu gloria y honra. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Gloria a Dios. Estaba pensando, ¿verdad? Porque aunque estamos comenzando, no estamos comenzando los que estamos viniendo. Entonces, la mayoría de nosotros ya conocemos Biblia. Y estaba meditando, pues necesitamos un día de estudio bíblico y este va a ser estilo estudio bíblico. En este versículo que miramos, ¿verdad? Estamos mirando en Salmos, en el Antiguo Testamento, cuando se estaba hablando de algo que ustedes sabían que David también era profeta. Y él dice en esta palabra que de su pan comía y alzó contra él el carcañal. Entonces, vamos ahora a Lucas 6, 13 al 16. Y vamos a mirar cómo Judas fue llamado por el mismo Jesús, al igual que los demás. Poco se habla de Judas, ¿verdad? Más que nadie a veces se quiere ni acordar de él. Pero también nos deja una enseñanza a su vida. Lucas 6, 13 al 16. Y cuando era el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, hermano de Jacobo, y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón, llamado el Celote, Judas, el hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Quién lo llamó? Jesús. Entonces, él no estaba infiltrado, él no era un error. Jesús mismo lo llamó. Él caminó con Cristo, él oyó todas sus enseñanzas, él vio todos los milagros, pero también fue él enviado a predicar con los demás. Él recibió toda la enseñanza, pero al final su corazón, ¿verdad?, se pervirtió. Vamos a Mateo 10, del 1 al 4, bueno, del 1 al 8, y vamos a mirar lo que dice esta palabra. Acuérdense que es estudio bíblico. Entonces llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Acuérdense, los discípulos eran 12 y ahí estaba también él, Judas. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, los nombres de los 12 apóstoles, y los vuelve y los repite, y los termina de decir hasta el 3, y luego en el 4 dice Simón, el cananista, el Judá Iscariote, el que también lo entregó.
Y si ustedes están leyendo su Biblia, en el encabezado dice misión de los 12. También él fue comisionado. Él tuvo tiempo de pensar lo que estaba haciendo. Entonces, ¿verdad? En el 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y dice el 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, da de gracia lo que recibisteis, da de gracia. ¿A quién le dijo todo eso? A sus 12 discípulos. Y ahí estaba Judas. El llamado, hermanos, no nos garantiza que vayamos a salvarnos. No podemos estar en el ministerio y aún, ¿verdad?, sin rendir nuestro corazón al Señor. Estar cerca de Jesús no es lo mismo que estar rendido a Jesús. Que nuestra vida esté rendida a Jesús. Porque muchas, ¿verdad?, personas conocemos Biblia que dice, de oídas te he oído, pero ahora mi corazón te ve. Muy común es encontrar gente, aún en la calle, cuando salemos, ¿verdad?, que hemos salido a evangelizar y nos dicen, hasta más Biblia saben que nosotros. Porque se recuerdan el versículo y el capítulo y te dicen, ¿verdad?, como para pelear. Pero te pones a pensar, ¿ellos se irán a salvar? Si para todo tienen excusa. Hay que pensar. Porque no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de Él. Estar cerca de Jesús no es lo mismo que estar rendido a Él, ¿verdad? Entonces vamos a Juan 12, 4 al 6. Judas también ministraba, mientras su corazón se corrompía. Y eso es algo, hermanos, que yo estaba meditando en esta palabra, porque ese día que fuimos a poner todo lo que fuimos con el contador y los pastores y todo esto, ese día el contador nos dijo unas historias de muchos pastores, de muchas iglesias donde están en la cárcel porque se corrompieron. Pero miren lo que dice la palabra. Dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, o sea, que tuviera cuidado de los pobres, sino porque era ladrón. Teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. La escritura revela algo que muchos a veces ignoramos, que Judas robaba mientras seguía a Jesús. Y mucha gente, hermanos, sigue robando mientras sigue a Jesús. Y a veces al que le robamos es a Dios. Amén. Dice la palabra que él era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. En verdad, hermanos, tenemos que mirar, porque a veces no solamente es el robar, hay muchas cosas que hacemos y no rendimos nuestro corazón delante de Dios. El pecado oculto no siempre, ¿verdad?, detiene el ministerio. Sigue ahí, pero está oculto. Pero, ¿sabes qué sí hace el pecado oculto? Mata la comunión con Dios. Porque tú puedes aparentar delante de tu mamá, de tu papá, de tu esposo, de tu esposa, de la iglesia, que estás bien. Pero si andas haciendo algo oculto, en nuestra vida espiritual se nota. Porque el Espíritu Santo no es algo que nosotros podemos imitar, ni pretender que estamos bajo la nube de su gloria, tocados por el Señor. De repente nosotros nos descuidamos y hay cosas que las tenemos que rendir delante del Señor. El pecado oculto no siempre detiene el ministerio, pero sí mata la comunión con el Espíritu Santo. Judas no cayó de un día para otro, cayó gota a gota, justificándose. Se estaba justificando, estaba diciendo, hubiéramos vendido este perfume para darlo a los pobres. Se estaba justificando ahí porque quería más dinero. Pero nosotros tenemos que analizar nuestro corazón, qué es lo que estamos justificando delante de Dios.
que es injustificable y nosotros lo sabemos. Judas amaba más al dinero que la verdad. Vamos a Mateo 26, 14 al 16. Mateo 26, 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle, porque el enemigo te va a ofrecer lo que sabe que a ti te gusta. En serio, todo lo que sea que a mí me hacía caer es lo que me va a ofrecer el enemigo. Lo que sea que a ti te hacía caer antes es lo que te va a seguir ofreciendo el enemigo, porque sabe cuál es tu patita que te cojea, ¿verdad? Nosotros sabemos y también el enemigo lo sabe, y va a querer ofrecerte eso para que tú rindas tu vida delante de eso y no delante de Dios. Nosotros nos damos cuenta que él amaba el dinero más que la verdad, pues dice la palabra que entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y él fue a ofrecerlo. Él fue a ofrecerlo. No vinieron a él a preguntarle: nos los entregas y te vamos a dar. No, él fue a ofrecerlo por 30 piezas de plata, y es el precio de un esclavo. En Éxodo 21, 32, ¿qué valor le damos al Señor? ¿Qué valor le damos al Señor? En Éxodo 21, 32 dice: si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagarás a su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. ¿Qué es lo que iban a pagar por el buey? Para que, ustedes saben que cuando hacían algo los apedreaban a matarlos, pero tenían que pagar por lo que habían hecho. Era el precio de un esclavo, lo que le ofrecieron por Jesús a Judas. Y él decidió venderlo. A veces nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Que no solo fue una traición, fue una desvalorización del Hijo de Dios. Le puso precio, lo fue a ofrecer. Cuando el corazón se llena de avaricia, Cristo siempre termina siendo negociable. Y decimos: todos lo hacen, esto está bien, no importa, después me arrepiento. Y negociamos a Jesús. Yo no sé si a ustedes les toca esta palabra, pero a mí me toca esta palabra, porque a veces negociamos a Jesús. Lo negociamos y decimos: oh no, al ratito me arrepiento, al ratito me rindo al Señor, al ratito. Pero qué cosa es la que hoy nosotros estamos, ¿verdad?, teniendo en el corazón, que está compitiendo con Jesús en nuestro corazón. ¿Qué es lo que está compitiendo? El espacio que le toca a Él para reinar en nuestras vidas, y que nosotros le damos la prioridad. ¿Qué es lo que valoramos? A veces la gente lo que valora mucho es el trabajo, o a veces ni siquiera se compara el valor de ir a la iglesia, porque preferimos otra cosa que a ir a la iglesia a buscar al Señor. En Mateo 26, 20 al 25, Judas tuvo acceso íntimo, pero nunca intimidad. Y eso es algo que también tenemos nosotros. Tenemos el acceso, pero ¿por qué no nos metemos a la intimidad y que se nos note? Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera
a ese hombre no haber nacido. Acuérdense bien de este versículo, porque más adelante lo van a comprender porque Judas se ahorcó. ¿Por qué? Porque dice, Jesús lo dijo, a la verdad, dice, ay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Ay, y ustedes saben, cuando en la Biblia hay un ay, es porque le va a doler. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y le dijo, tú lo has dicho. Judas se sentó a la mesa, participó del pan. Jesús lo miró y aún así no se quebrantó ni se arrepintió de lo que iba a ir a hacer. A veces estamos en la iglesia y los pensamientos vienen y estás planeando ir a hacer lo que sea en contra de la voluntad de Dios. Y estando en la iglesia. Hermanos, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Es algo, ¿verdad? Que yo no sé si a ustedes les estremece el corazón, pero Dios lo sabe todo. Él lo sabe todo. Antes que lo llevemos a la acción, lo estamos pensando, premeditando, y Él ya lo sabe. Jesús le dio múltiples oportunidades para arrepentirse antes que lo traicionara. Jesús se lo advertía y se lo advertía, pero no quería. Por más oportunidades que le dio, no se arrepintió. Jesús lo llamó amigo, porque cuando ya lo iban a arrestar, le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Mateo 26:50. Mateo 26:50. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. El problema, hermanos, no fue ignorancia, fue que endureció su corazón. Él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y endureció su corazón. Y así muchos de nosotros endurecemos nuestro corazón y de todas maneras todos pecan. Con esa no las quitamos, pero hay un Dios que todo lo ve y examina nuestros corazones. En Juan 13:27, Satanás entró cuando Judas decidió no arrepentirse de tanta oportunidad. En Juan 13:27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Después del bocado. ¿Y cuál es el bocado? El bocado que él comía en el plato de él. Así estaba de cerca de Jesús y aún mirando todo lo que él podía hacer, y aún así no se arrepintió. Aún así siguió haciendo lo que quería. Buscaba su propio beneficio. Está tremendo porque Satanás no entró por sorpresa. Entró cuando Judas cerró la puerta de su arrepentimiento, de su corazón. El pecado persiste, crea espacio espiritual para destrucción. Y comienzas a maquillar las cosas, ¿verdad? Como estaba diciendo que, pero esto es para los pobres. Pero en realidad no era para los pobres, lo quería para él. Vamos a Mateo 27, 3 al 5. Judas sintió remordimiento, pero no se arrepintió. Mateo 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido arrepentido de las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Porque fue él el que lo fue a vender, él fue el que lo fue a ofrecer. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Qué cosa tan tremenda. Aquí hay una diferencia que casi no se predica. Tenía remordimiento
porque sabía la consecuencia que le venía. Porque Jesús ya había dicho, ¡ay! Y ya cuando lo había hecho, ya sabía que el ay se le venía encima. Tenemos un corazón, hermanos, ahora dispuesto para arrepentirnos, para direccionarnos verdaderamente al Señor, o todavía el Señor nos sigue dando oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, y nosotros seguimos tapando y tapando y tapando, y va a llegar un momento en que Dios nos va a llamar a cuentas y el ay nos va a llegar. Judas fue a los sacerdotes, él fue a los sacerdotes, nunca fue a Jesús. Si él hubiera ido a Jesús, ¿ustedes creen que Jesús le hubiera negado 30 monedas a él? Pero lo hizo y lo hizo mal. Pedro negó a Jesús y lloró ante Dios. Judas traicionó a Jesús y se aisló. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros tenemos que correr delante de Dios si le fallamos al Señor y arrepentirnos y no volverlos a hacer. Pero cuando hacemos las cosas, y mejor no lo digo porque es que me están viendo, ¿qué van a decir de mí? O es que ¿qué van a pensar de mí? Ve delante de Dios, ve delante de Jesús, no te aísles, no escondas lo que andas haciendo mal, más bien arrepiéntete, aún hay tiempo. Mateo 26, 24. Mateo 26, 24. Judas nos enseña que al final importa más que el inicio. Porque mucha gente comienza corriendo, ¿verdad? En el evangelio, pero al final, su final es feo. Ahí hay personas que comienzan gateando, cayéndose, levantándose, pero su final es mejor. Mateo 26, 24 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. De eso se acordó Judas Iscariote. Por eso se sentía mal. Y por eso sabía que ya no tenía perdón de Dios. Por eso mejor fue, y para no vivir con ese remordimiento de conciencia de que ya venía, de todas maneras le iba a pasar algo. Porque acuérdense, los que hacían mal, mal les iba. Porque era una ley que tenían. Dice, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Un mal final puede arruinar un buen comienzo, pero también nos deja una advertencia llena de amor. Mientras hay vida, hay oportunidad de arrepentimiento, pero que sea verdadero. Acuérdense que Jesús decía, ve y no peques más. No decía, te perdono y ahí tú dale vuelo a la hilacha, sigue siendo lo que tú quieres. No, decía, ve y no peques más. Judas no es solo una historia de traición, es un espejo para nosotros. Para nosotros los que conocemos la palabra de Dios, para todos nosotros los que somos creyentes del Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros a veces estamos bien, pero hay una área que le decimos, Señor, esto no. Ay, perdóname. De todas maneras, todos son pecadores, todos hacen esto, todos hacen aquello. Mejor hay que decirle, Señor, mejor cámbiame, porque así yo sé que me vas a mandar al infierno. ¿Por qué? Porque no fue falta de luz, fue rechazo de la luz. Porque él sabía a quién estaba traicionando, lo sabía. Y aún así, no se arrepintió, lo hizo. En Juan 21:15 nos habla que el Señor nos hace una pregunta y nos habla con ternura a nosotros todos, porque yo siento como todos los que estamos aquí, somos cristianos de años, estamos comenzando esta obra, ¿verdad? Para que nuevas almas se vayan añadiendo, pero por ahora todos nosotros ya estamos, yo creo, maduros en la fe. Si no, ahí la llevamos, pero pues ya tenemos muchos años. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo, Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Ojalá y nosotros amemos al Señor de tal manera que no nos preocupemos por nosotros mismos, que nos preocupemos por los nuevos, por aquellos que apenas están queriendo comenzar, aquellos que apenas andan medio gateando en el Evangelio, que no seamos piedra de tropiezo para nadie más, que nosotros
verdaderamente nos aferremos a nuestra fe, que valoremos a Jesús y jamás neguemos, ni lo cambiemos por nada ni por nadie, porque al final lo mejor es permanecer firmes, no importando a quién tengas que dejar en la vida, de quién te dejó, qué tienes que abandonar o que soltar, porque al final vas a estar tú y Dios delante de ese trono. Y ahí se acaban nuestras excusas. El tiempo se nos está yendo. El tiempo es limitado. Si ustedes se dieron cuenta de lo que pasó en el freeway, en el 99, apenas hace una semana y media, ¿cuánta gente murió? Salieron en la mañana pensando qué es lo que iban a hacer. No tenemos la vida comprada. Tenemos que vivir el evangelio sin dejar, ¿verdad?, de estar excusándonos cada vez que es Santa Cena. Estar bien delante del Señor, porque eso es la verdad de todo de nosotros. Si no, solamente jugamos a la iglesita. Así que el que tenga oído, que oiga. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y espero que esta palabra les haya sido de bendición y edificación a sus vidas. La verdad, a mí me ministró desde que la estaba, ¿verdad?, preparando. Yo decía, Señor, pues verdaderamente ayúdanos a todos, porque por cualquier cosita nos podemos perder, porque no queremos entregársela al Señor. Gloria a Dios. Con nosotros la evangelista Joana en palabras de oración. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Padre bendito, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor amado, por este tiempo, por este estudio bíblico, Señor amado. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas aquí presentes, cada una de las familias representadas, Señor. Damos gracias por la vida de nuestra pastora, Señor amado, por su familia, Dios de la gloria. Gracias, Señor amado, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, no podemos dejar de agradecerte, Señor. Todos, Señor, los milagros, todas las maravillas, por tu amor infinito, por ese sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. A ti siempre sea toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque siempre nos estás hablando, Padre eterno, para que encaminemos nuestros caminos, Señor. Ayúdanos a no alejarnos de ti, Señor amado. Perdónanos, Señor, ayúdanos, Padre eterno. Te necesitamos, Señor, en todo tiempo, a cada momento, Señor. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos a toda verdad y a toda justicia en todo tiempo, Señor. Ayúdanos, Rey de la Gloria, a llegar hasta esa meta, Señor, a seguir adelante, Señor, en tus caminos, a seguir prosperando, Señor, espiritualmente, a seguir creciendo, Señor, porque queremos un día, Señor, estar contigo, Dios de la Gloria. Ayúdanos, no borres, Señor, nuestros nombres del libro de la vida, Señor. Queremos llegar hasta el final, Señor amado. Ayúdanos, Rey de la Gloria, te amamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos, Señor. Nos despedimos de este lugar y nunca de tu presencia, Señor, pero que tu presencia nos acompañe donde quiera que vayamos, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, guarda nuestra salida, nuestra entrada desde ahora y para siempre. Guarda nuestro levantar y nuestro acostar, Señor amado. En el nombre de Jesús, manda a tus ángeles que acampen alrededor de nosotros, de nuestros vehículos, Señor, llevándonos con bien a casa, Señor. En tus manos ponemos lo que resta de la semana, Señor amado. Seas tú, Señor amado, inclinando tu oído, Señor, y escuchando las peticiones de tus hijos, Señor, de cada problema, Señor amado, que hay en los hogares, Señor. Ya sea, Señor amado, económico, espiritual, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. En tus manos ponemos nuestras vidas, Señor, nuestras casas, nuestros hogares, Señor. Todo lo que lleva nuestro nombre y apellido, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén.